A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Las principales noticias del día. Titulares. Gobierno celebra la aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional. El Pleno de la Asamblea realizará la votación definitiva de la Ley Inteligencia. Carolina Jaramillo, vocera de Gobierno, hizo 2 anuncios económicos. En política internacional, de elecciones y elecciones. Los editoriales serán de Emilio Palacio. ¡Qué brutal! Póngale 0. Diego Delgado, diagnóstico necesario. Noticias del día. Gobierno celebra la aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional. Tras la aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional la noche del sábado 7 de junio, con 84 votos a favor, 1 voto en blanco, 10 abstenciones y 46 en contra, el gobierno de Daniel Noboa no tardó en pronunciarse. La norma, debatida por 4 horas, incorpora reformas penales, nuevas reglas procesales y beneficios sociales y económicos con el objetivo de reforzar la capacidad del Estado frente al conflicto armado interno, proteger a la población civil y apoyar a los sectores productivos más vulnerables. Las principales carteras involucradas en la ejecución de esta normativa, Interior, Defensa y Gobierno, emitieron comunicados para celebrar lo que consideran un avance decisivo en la lucha contra el crimen organizado y las economías ilegales que lo sustentan. La ley, tramitada con carácter urgente en materia económica, fue impulsada por el Ejecutivo y recibió apoyo multipartidista en la Asamblea a pesar de las críticas de algunos bloques. Con ella se busca fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales a través de medidas de prisión preventiva obligatoria para delitos relacionados con el crimen organizado, especialización de jueces y fiscales y decomisos dirigidos a reforzar la seguridad nacional. La Ley de Solidaridad Nacional surge en un momento crítico para el país. Desde la declaración de conflicto armado interno, Ecuador ha registrado un incremento sostenido de la violencia, con proyecciones que podrían llegar hasta 53 homicidios por cada 100.000 habitantes al cierre de este año, según datos citados en el Pleno. El Pleno de la Asamblea realizará la aprobación definitiva de la Ley de Inteligencia. La polémica Ley Orgánica de Inteligencia finalmente enfrentará la votación definitiva en el Pleno de la Asamblea. El oficialismo intentará aprobarla el martes 10 de junio de 2025, luego de que el primer intento en segundo debate no prosperara debido a diversos cuestionamientos. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, convocó al Pleno para la tarde del 10 de junio en una jornada que tendrá 3 sesiones, siendo la primera dedicada exclusivamente a la discusión de la ley. La convocatoria se realizó después de que el sábado 7 de junio la Comisión de Seguridad aprobara el informe final para su votación en el Pleno. Es importante recordar que el segundo debate inició el 3 de junio, pero la normativa recibió múltiples reparos, lo que llevó al Pleno a devolver el documento a la Comisión de Seguridad para incorporar observaciones. El proyecto tiene como finalidad regular las operaciones de inteligencia y contrainteligencia con el objetivo de neutralizar amenazas contra la seguridad del Estado. Entre sus disposiciones más relevantes, contempla la creación del Sistema Nacional de Inteligencia y varios subsistemas especializados, entre ellos el policial, militar, tributario y penitenciario. Diversas organizaciones sociales hicieron público un comunicado en el que exigieron el archivo del proyecto. Advirtieron que la normativa, tal y como está redactada, podría ser lesiva para los derechos humanos y facilitar eventuales prácticas de vigilancia o persecución política. Carolina Jaramillo, vocera de Gobierno, hizo 2 anuncios económicos. Carolina Jaramillo, vocera de Gobierno, hizo nuevos anuncios este lunes 9 de junio del 2025, como ya anunció el pasado 2 de junio. La información con las decisiones de la presidencia se hará semanalmente. En rueda de prensa, la vocera de la presidencia presentó 2 anuncios económicos que, según el Ejecutivo, reflejan una mejora en la imagen internacional del país.
El primero fue la disminución del indicador de riesgo país, que pasó de 1.081 puntos a 942 en apenas una semana. Jaramillo explicó que ese descenso refleja mayor confianza de los mercados internacionales, lo cual facilita el acceso a financiamiento externo con tasas más bajas y mejora el perfil de Ecuador como destino de inversión. Además, Jaramillo señaló que el dinamismo económico se refleja en cifras recientes. Entre enero y abril del 2025, los créditos productivos aumentaron un 15.3% frente al mismo periodo del 2024. Las ventas crecieron un 8% y las exportaciones un 15.1%. Las exportaciones no petroleras subieron un 24.9%, impulsadas en especial por el sector agrícola. El segundo anuncio fue la ampliación del bono de los 1.000 días, una transferencia monetaria dirigida a madres gestantes y niños en sus primeros años de vida. La cobertura crecerá con 20.000 nuevos beneficiarios, lo que implica una inversión estatal de 58 millones de dólares. La vocera enfatizó que esta decisión forma parte de una política sostenida para proteger a los sectores más vulnerables. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Pablo Dávila Castro, abogado experto en contratación pública, y habló acerca de la ley económica urgente para innovar la gestión pública. Escuchemos lo que dice. Sí, efectivamente, este proyecto de ley de urgencia económica enviado por el presidente de la República, este momento está en manos de la Asamblea Nacional, está justamente hoy incluso en la tarde, justamente las reuniones de la Comisión de Desarrollo Económico, y es importante justamente tratar de construir este proyecto a favor del país. A ver, lo primero que hay que aclararle al país es que este proyecto es bueno, no es perfecto, y tampoco permitamos que nos engañen y nos coman el cuento en el sentido de que esto va a ser el Dios jurídicamente hablando. Si es que algún charlatán nos come el cuento de que con esto se va a eliminar la corrupción, eso es mentira. Yo considero que mientras hayan seres humanos sobre el planeta, la corrupción no se va a eliminar. Pero si este proyecto permite bajar los niveles de corrupción, combatir justamente esta situación, apostarle a la eficiencia administrativa y materializar el ejercicio de los derechos humanos, mi respaldo total a este proyecto del presidente. Bien, de lo que usted ha visto, revisado este proyecto de ley y como experto en contratación pública, ¿cuál es su evaluación de esto? Sí, justamente yo demostré a la Asamblea Nacional ya el año anterior, Ecuador somos el país que más procedimientos de contratación pública tenemos en el mundo. Vea, ¿qué pasó en la pandemia? Se asombró el país, se asustó el país justamente porque el amarre de contratos en emergencia fue terrible, pero un ratito, Ecuador vamos a cumplir 17 años haciendo esta ley de contratación pública y según las estadísticas oficiales, el país ha invertido más de 100.000 millones de dólares en esta materia y el amarre de contratos en estos últimos 17 años, al menos en el contexto de las consultorías, es legal. Vea, simplemente vamos a analizar el caso 2024 justamente de las consultorías que son a dedo, aquel profesional que quiera vender al Estado. Tenemos tres formas de contratar. Contratación directa, el año anterior fueron 73.8 millones de dólares amarrados a dedo, y esto no lo digo yo, lo dice la ley. La lista corta, 76 millones de dólares, viva la fiesta de los contratos de consultorías. Entonces, ¿cómo puede ser posible que la misma legislación permita el amarre legal de contratos y nada ni nadie puede cuestionar porque la ley permite amarrar contratos? Entonces no vamos a permitir esta situación y el tiempo me ha dado la razón justamente y hay que eliminar este amarre descarado, legalizado de contratos, al menos en el contexto de consultorías. Ahora, ¿qué le falta a esta ley para que se elimine este amarre que usted menciona y que además resulta legal, que es increíble, pero así está? Insisto, esta ley no es perfecta. Yo soy más ambicioso. Yo presenté en la Asamblea el año anterior un proyecto de un código orgánico de contratación pública socialmente responsable que sí le permitía avanzar más pasos hacia adelante a favor del desarrollo nacional. Pero insisto, si esta ley permite caminar 2 pasos hacia adelante, insisto, creo que todos tenemos la obligación moral y social para con el país de apoyarla y de enrumbarla y justamente transformar la mentalidad de la gestión pública. Ahora bien, el eje central de esta reforma es el combate a la corrupción y al amarre descarado de contratos, pero está haciendo falta algo. No podemos hablar del combate a la corrupción si no incluimos conceptos de integridad pública. Justamente salgo de aquí de la radio y voy a la Asamblea Nacional para exponer justamente mis propuestas formales, como ya lo hicimos en el año 2022 cuando elaboramos el reglamento de esta legislación de contratación pública. Integridad pública, ¿qué es este concepto y cómo debería incorporarse en este proyecto de ley, Pablo? Sí, el discurso del combate a la corrupción es precioso, pero insisto, es como que queremos construir un edificio, pero por simple lógica, yo no
no puedo construir un edificio si no siento las bases, los cimientos como tal. Y para combatir cualquier corrupción, primero tenemos que establecer a nivel legal estándares de integridad pública, de principios, de valores, de honestidad, pero a nivel de la legislación. Solamente ahí podemos edificar las columnas del combate a la corrupción. Pero primero vamos con los cimientos. Entonces, está bonito el discurso, justamente el combate a la corrupción, pero necesitamos aterrizarlo. Y obviamente el proyecto está, insisto, todavía no se elabora ni siquiera el informe para primer debate. Entonces, justamente hoy voy a proponer esto formalmente en la Asamblea Nacional para que las columnas que están perfectas en el proyecto, sí, pero hay que sentar los cimientos de la integridad pública y el gobierno abierto en su máxima expresión. Ahora, ¿cómo ve, Pablo, esto que se reduzcan los procesos de contratación pública? ¿Eso es positivo? ¿Va a agilizar las cosas? Por supuesto que sí, yo lo he demostrado al país y por escrito formalmente. Ecuador somos el país que más procedimientos de contratación pública tenemos en el mundo. Y mientras más engorroso, mientras más trabas justamente genera esto fomenta las irregularidades, el amarre, la corrupción y toda la situación. Entonces, mientras más fácil sea la contratación pública, esto obviamente va a fomentar y va a permitir caminar hacia adelante a favor del desarrollo nacional. Y algo importante que tiene que comprender la ciudadanía y sobre todo los asambleístas que están este rato discutiendo este paquete de reformas, hay que entender que el país, este rato estamos en manos de la Asamblea Nacional y este proyecto no tiene tintes ideológicos. Yo respeto mucho capitalismo, socialismo, esas cosas, pero aquí, vea, esto es como un cirujano que entra a un quirófano a salvarle la vida a una persona. Así tiene que verse este proyecto de ley. Esto no tiene tintes ideológicos. Paulo Caña, presidente de la Comisión Cívica de Seguimiento del Concurso de Selección de Fiscal General, estuvo en Radio Sucesos. Habló acerca de este concurso. Escuchemos lo que dice. El reglamento para el concurso de fiscal general nació más o menos en septiembre del 2024, no como se ha indicado erróneamente del ex vocal Verduga, sino de todo el pleno. Este reglamento contiene algunas vulneraciones a criterio nuestro de garantías constitucionales y sobre todo con el derecho de participación. ¿En qué sentido? Se indica acá que los postulantes en los últimos 10 años hayan defendido y nos da 36 tipos penales, no podrán presentarse a dicho concurso. Obviamente, esta limitación a la que hago referencia hace o permite que en un futuro cercano se puedan presentar acciones de protección por gente que se considere que está siendo vulnerado sus derechos, como lo acabo de indicar. Por eso nosotros pensamos que esta más bien debería ser más amplia, que no exista esta restricción y con ello más bien el filtro que se debe dar para el concurso debe estar, debe estar en la probidad. Probidad en tres sentidos: patrimonial, profesional o ético y político. ¿A qué me refiero con esto, Verónica y Milton? Si es que yo voy a postular al concurso, yo debo autorizar al Consejo de Participación Ciudadana para que puedan entrar en mis cuentas bancarias, así como en mi patrimonio. Y si es que no coincide mis declaraciones al SRI versus mi patrimonio, obviamente he estado inmerso en actos de corrupción, por lo cual ya no tendría probidad. Primera cosa. Segundo, en el tema político, si es que yo voy a postular, debería presentar un certificado de no estar afiliado a ningún partido político. Con ello, tengo independencia para dicho cargo. Y tercero, en la parte ética y profesional, que consideramos nosotros que dentro del comité de selección, que lo conforman 10 personas, 5 por parte de los entes gubernamentales y 5 que serán escogidos. Estos 5 personas a las que hago referencia deberían ser abogados litigantes en materia penal que estén dentro inmersos dentro de este tipo de defensa y con ello podrán calificar la probidad de quien se está presentando. Me invento, si es que el postulante A se dedica a hacer defensas a personas con narcotráfico, lavado de activos, ya no reuniría el requisito de probidad. ¿Por qué? Porque hay conflicto de intereses. Y así también podría irse determinando a través de esta probidad quiénes son los más aptos para ir a dicho cargo. Hablemos del tema de los abogados penalistas, estos 40 y pico de tipos penales que serían los que inhabiliten a un abogado penalista a poder participar en el concurso. Hablemos del caso de narcotráfico, por ejemplo, creo que es uno de los que se podría entender. ¿Qué otras cosas que se podrían entender dentro de estos 40 y tantos están? Son 36 tipos penales, dentro de eso está secuestro, secuestro extorsivo, extorsiones, sicariatos,
tráfico de estupefacientes, lavado de activo, tráfico o quien defenda minería ilegal. En sí más o menos encierra estos tipos penales a los que hago referencia. Hay abogados que no hayan defendido este tema, que nunca se hayan metido en estos temas. Miren, si es que nosotros estamos buscando un abogado para el cargo de fiscal general, debe reunir requisitos. ¿Requisitos como qué? Primero, en la parte académica, tener títulos de maestría o PhD relacionados con derecho penal. En conocimientos, debe conocer derecho penal, procesal penal y sobre todo litigación oral. Entonces, si es que ese es el escenario, yo me pregunto, ¿qué abogado que está dedicado o especializado en materia penal no ha defendido ninguno de estos 36 casos? Pues ninguno. Todos en un momento dado han defendido. Incluso hemos defendido, ¿no es cierto? Y se han ratificado estados de inocencia, o se han sobreseído, o no hay dictamen acusatorio, pero tampoco ya podríamos participar. Entonces, esta limitación al derecho de participación, obviamente va a causar que se presenten acciones de protección. ¿Qué pasa si se presentan acciones de protección? Se va a dilatar el concurso. ¿Qué es lo que ya pasó con el concurso de defensor público, que se demoró alrededor de 2 años y pico en designar la autoridad? Y eso es lo que no queremos. Lo que nosotros queremos es que ya pronto tengamos un fiscal o una fiscal para que esté a cargo de la institución y pueda seguir adelante combatiendo la delincuencia organizada, las estructuras criminales y sobre todo todos los casos de narcotráfico y lavado de activos. Ahora, digamos, el mayor trabajo que tiene un fiscal general está justamente en el tema penal. Por supuesto. De hecho, hay que nacer de algo, Milton y Verónica. El sistema adversarial en el que está nuestro país hace que el titular de la acción penal sea el fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay acusación, no hay juicio. Entonces, por eso la importancia de que esté la persona más proba y con conocimientos en materia penal, porque se va a dedicar exclusivamente a ello, más allá de la administración de la institución, pero se va a dedicar exclusivamente al litigio. Y mire, la vara tan alta que nos dejó la doctora Diana Salazar, que en esta forma de combatir a toda esta delincuencia organizada, delincuencia incluso en temas políticos. Entonces, por eso es la importancia de tener al mejor personaje dentro de este concurso y que finalmente sea designado. El impacto informativo, Wilson Merino, concejal de Quito, habla sobre la atención en el Consejo de Quito. Vamos con la nota. Fuera de lo coyuntural, de lo anecdótico, de lo lamentable de lo que sucedió en la sesión del Consejo, en lo de fondo es la falta de transparencia y también, de alguna manera, las dificultades que hay en el acceso a la información en algunos de los procesos de adquisición del municipio de Quito, ¿no? Creo que eso es lo de fondo, ¿no? A la final, el rol fundamental de los concejales es fiscalizar, ¿no? Esto tiene que ser visto como una oportunidad de aprendizaje, de generar correctivos y no desde un enfoque, como lo hemos visto tristemente, de hostigamiento y de querer silenciar a estas voces dentro del Consejo. Nosotros hemos venido fiscalizando de manera técnica un esquema de triangulación en la compra pública, una presunta elusión al Sistema Nacional de Contratación Pública. Ya lo comentamos contigo en alguna ocasión, Edgar, en cuanto a los troles, los 60 trolebuses que se compraron a través de este esquema. Ya hay un pronunciamiento por parte del CERCOP, ya hay un decreto presidencial, el 595, que también da algunas claridades, y ya hay un examen especial de Contraloría llevándose a cabo ahora en la empresa de pasajeros, ¿no? Nosotros, en función de esa fiscalización, lo que hicimos fue alertar a las diferentes entidades sobre este esquema y que informen al despacho, a esta concejalía, si es que tienen proyectos de compra, de adquisición con entidades internacionales, ¿no? Nosotros pedimos esta información a la empresa de aseo el 3 de abril, formalmente, documentalmente. El 16 de abril nos responden que no tenían ninguno. Para sorpresa nuestra, en esa sesión del Consejo, el gerente de Maceo reconoce que utilizó este esquema para la adquisición de 10 camiones, ¿no? Entonces, finalmente hubo mucha indignación por parte de la curul del movimiento Imparables, por el ocultamiento de la información, por la mentira, que están anclados a un sistema de triangulación que está prohibido en el Ecuador y que es algo que nosotros evidentemente debemos detener.
¿Cuánto significó esta adquisición que fue revelada, pues, por el gerente? Son 5 millones, te voy a dar el dato exacto, Edgar, son exactamente 5.144.925 dólares, ¿no? Y de esto, nosotros pagamos el 5% por esta gestión de compra, que son cerca de 257.000 dólares, y además pagamos consultorías y la contratación del personal local que trabaja en este proyecto, que suman 128.000 dólares más, es decir, cerca de $500,000 casi, en un proyecto de 5 millones, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos cuestionando. $500,000, eso pone el municipio. $500,000 es lo que finalmente, no, el municipio pone el monto completo, pone los 5.200.000. De esos 5.200.000 a el gestor de compra, que es este tercero, finalmente el municipio le está pagando cerca de $500,000, ¿no? Ese es el esquema de triangulación, ¿no? El municipio debería comprar de manera directa, ¿no? El municipio debería comprar al productor, al proveedor, ¿no? De manera directa, utilizando cualquiera de los 22 procedimientos que tiene el CERCOP, ¿no? Pero lo que han decidido es finalmente hacerlo a través de un tercero, ¿no? ¿Por qué ¿Por qué el tercero? O sea, ¿se ha justificado esto? No se ha justificado, nosotros lo hemos observado, ¿no? A la final ellos dicen que el PNUD, la UNOPS tienen procesos de transparencia muy profundos, ¿no? Nosotros no estamos cuestionando aquello, el PNUD, Naciones Unidas o cualquier gestor puede tenerlo, lo que nosotros estamos cuestionando es la utilización de este esquema de triangulación, ¿no? Que no es legal, que está prohibido y que además encarece los servicios, porque estamos pagando este 5% de fees más las consultorías y la contratación que hace el PNUD al personal que opera este proyecto, ¿no? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. De elecciones y elecciones. Estas últimas semanas han estado marcadas por los procesos electorales más variopintos, mostrando la brecha existente en la percepción del concepto de democracia que estos procesos pueden sugerir. En Europa, las elecciones que mayores expectativas generaron fueron por un lado las de Rumania y por otro las de Polonia. En las primeras, luego de que la autoridad electoral anulara la elección de noviembre pasado por importantes injerencias extranjeras en el proceso, se impuso en primera vuelta el candidato ultranacionalista prorruso George Simeon, quedando en segundo lugar el proeuropeo Nicusor Dan, en ese momento alcalde de Bucarest. Pese al pronóstico de una fácil victoria para el primero, Dan logró remontar la ventaja y obtuvo una clara victoria con el 54% de los votos. La ubicación geográfica de Rumania en el flanco sur de la Unión Europea y de la OTAN, en momentos de unas crecientes tensiones con Rusia, hacía de la elección una prueba de fuego para la Unión Europea, con el antecedente de la victoria de otros ultranacionalistas prorrusos en Eslovaquia y Hungría. La perspectiva de una victoria de Simeón era en extremo alarmante para Moldavia, que quedaba encerrada en una pinza entre Rumania y Transnistria, una parte de Moldavia controlada por secesionistas prorrusos. La victoria de Dan trajo un muy apreciado respiro a la Unión Europea, que había visto en los meses recientes el notorio ascenso de los partidos nacionalistas extremistas en varios países, sobre todo en Alemania, donde la AfD logró convertirse en la segunda fuerza política nacional, por encima de una alicaída socialdemocracia que sufrió su peor resultado en muchos años. En Polonia también se celebraron elecciones para la presidencia, meses después del éxito electoral del actual primer ministro Donald Tusk, un europeísta convencido,
cuyo partido liberal Plataforma Cívica logró desplazar del poder al partido Ley y Justicia, un partido euroescéptico de la extrema derecha. El presidente, según la Constitución polaca, tiene poder de veto respecto de las leyes del legislativo, una situación muy incómoda para un primer ministro si el presidente está en la oposición, pues puede ver bloqueados sus proyectos de ley, lo que lleva a una parálisis parcial del gobierno. Justo esto fue lo que ocurrió con la victoria presidencial de Karol Nawrocki, de Ley y Justicia, que se impuso por un estrecho margen de menos del 2%, repitiéndose este frecuente escenario europeo de aguda polarización política. Las ofertas electorales de Tusk a sus votantes y a la Unión Europea se verán muy complicadas de cumplir, pues necesitará una mayoría parlamentaria del 60% para poder superar el veto presidencial. Esta situación ya la ha vivido el primer ministro enfrentando vetos del presidente Duda, algo que presumiblemente se repetirá con el nuevo presidente. Con una Polonia que cuenta ya con el mayor ejército europeo, su compromiso con la OTAN es fundamental, pero los ultranacionalistas se identifican más con Trump que con la OTAN. Eso sí, como ningún otro país de la Unión, Polonia se ha mantenido firme en su gasto de defensa cercano al 5% frente a los magros presupuestos europeos que a duras penas alcanzaron el 2.5% pese a todos los acuerdos y declaraciones. Preocupan, cómo no, las antipatías de los nacionalistas con Ucrania y sus refugiados en el país, a los que miran como migrantes indeseados. Pero seguramente las memorias del imperialismo ruso y soviético todavía estarán muy vivas en toda la sociedad polaca. La extensa frontera con Bielorrusia, un apéndice de la Rusia de Putin, es una permanente alerta de una realidad geográfica incontrastable. De estas elecciones, cuya trascendencia resulta muy evidente y significativa para Rumania, Polonia y el resto de Europa, pasamos a otra, de intrascendencia absoluta, celebrada con el tropicalismo inherente a la narcodictadura venezolana en un territorio que no le pertenece, pues sus pretensiones sobre el mismo fueron denegadas por todas las instancias internacionales ante las que interpuso recursos en el pasado para la resolución del diferendo limítrofe sobre el territorio del Esequibo, que fue atribuido por esas instancias a la Guayana Británica primero y a su heredera tras su independencia, la República de Guyana. Se trató de un patético proceso dirigido a estimular algún tipo de reacción patriotera en Venezuela, intento sin la menor posibilidad de éxito, como se demostró ante la bajísima asistencia al sainete electoral, pues es claro el agotamiento de la sociedad venezolana a los años de miseria y saqueo impuestos por la revolución bolivariana. Las ridículas y grandilocuentes voces del régimen intentando movilizar a unos ciudadanos a votar, lo que probaron es que al corrupto régimen del chavismo ya nadie le cree nada, mucho menos tras el atraco electoral de hace casi un año, cuando sin la menor prueba y peor vergüenza, proclamaron vencedor a Maduro, que perdió 2-1 con Edmundo González, según todas las evidencias presentadas por la oposición. El ridículo del régimen nuevamente quedó al desnudo en una payasada que no sirvió ni siquiera para el consumo interno. Mucho más preocupante y siniestro fue lo ocurrido en México la semana antepasada, donde también se celebró una elección, esta para la aplicación de la bomba constitucional colocada en los últimos días por AMLO, saldando sus deudas con la delincuencia organizada que tan fielmente aportó a sus campañas. Su último acto,
por el que se ganó a pulso un sitio en alguna nueva historia universal de la infamia, fue establecer que los jueces de la República deben ser escogidos en elección popular como si de políticos se tratara, supuestamente para democratizar el poder judicial. La naturaleza de la función de un juez, al contrario de la de un político, exige una preparación y un conocimiento técnico de otro nivel, pues con sus resoluciones no afectan a un abstracto destinatario, sino a personas concretas, ya sean naturales o jurídicas, cuyos patrimonios pueden ser perjudicados o hasta ser privados de su libertad. En un país en el que importantes regiones y hasta estados completos, la presencia de la autoridad central es muy precaria, por decirlo menos, por el amplio dominio ejercido por grupos criminales vinculados al tráfico de drogas, al de personas, a la trata de blancas y a toda suerte de actividades delictivas, desde el sicariato al secuestro, la estrafalaria idea de que una ciudadanía atemorizada e intimidada elija sus jueces es, sin la menor duda, un sinsentido y una irresponsabilidad, por no ir más allá y hablar de complicidad, sospecha que estaría plenamente justificada al recordar cómo el expresidente AMLO calificó como traidores a la patria a quienes participaron en la captura y entrega del Mayo Zambada a las autoridades norteamericanas, luego de que éste desarrollara una carrera criminal de por lo menos 50 años sin que nunca México haya podido o querido detener. Que en un país donde en plena capital de la República, a la luz del día, se asesina a la secretaria principal y a un asesor de la alcaldesa de Ciudad de México, todas parte del partido de AMLO, la selección de los jueces sea producto de una elección, no es más que entregar al crimen organizado el poder judicial, una inédita claudicación en cualquier sociedad democrática. El impacto de semejante decisión para la sociedad va a ser seguramente devastador, quedando la población a merced de los delincuentes, operando los juzgados y aplicando su ley en el país. Muchas gracias. Editorial. ¡Qué bruta! Póngale cero. Artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Cuando supe que la portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo, le dijo al periodista Martín Pallares que era un pendejo y que le cae mal, inmediatamente me acordé de Rafael Correa, que también le dijo gordito Rosa a Sandra Ochoa, creyendo que con eso nos haría reír, y ya vimos cómo terminó Correa. La misma inmadurez, la misma torpeza para llamar la atención, y no con ideas, sino con musarañas que se le escapaban de la boca. Pero con una diferencia: el daño que le hizo Correa a la democracia fue tan grande que la historia no lo olvidará, mientras que la señora Jaramillo seguirá haciendo noticias solo en la medida en la que se aferre al cargo que de alguna manera se palanqueó. Es probable que el presidente se tranquilice sabiendo que los chistes malos de sus colaboradores no le harán perder apoyo popular. Después de todo, el pueblo ya aprendió que hasta los mejores presidentes ocasionalmente se equivocan a la hora de conformar un equipo de gobierno. Pero yo le recomendaría al primer mandatario que no se descuide, porque lo que sí se podría desvanecer con esas torpezas es la enorme esperanza que Daniel Noboa despertó. Ese convencimiento de que ahora sí estamos ante un presidente serio, que lo demuestra ocupándose de todo lo que hay que arreglar en lugar de andar ofendiendo al prójimo, sobre todo a periodistas con los que algunos no coincidimos, pero que sin duda merecen respeto. Y eso sí que podría ser grave, porque cuando el pueblo le quitan la esperanza, inevitablemente se vuelve más exigente con los resultados, lo que querría decir que los mismos que consiguieron que Noboa se recupere en la segunda vuelta, ahora le exigirán con mayor vigor que reduzca la inseguridad, que no regresen los apagones
y que no falten médicos y medicinas en los hospitales, entre otras obligaciones. El argumento de que debemos darle tiempo al presidente porque le tocó bailar con la más fea ya no tendrá la misma fuerza y en cambio ganarán eco los mediocres que tienen gente más que nada en la oposición. Yo estoy convencido de que el presidente sí puede solucionar todas esas angustias, si se lo propone, y en ese caso no habrá nada que temer. Pero no estaría de más que revise la hoja de vida de sus colaboradores, porque por lo visto se le coló demasiada gente a la que habría que ponerle cero, como requería el Chavo del Ocho. Artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Diagnóstico necesario. Diego Delgado Jara. Ningún médico puede curar con eficacia sin tener un diagnóstico preciso. Esa misma lógica conviene aplicar cuando discuten los problemas de la violencia en Ecuador y en la región, así como con la llamada en forma original Ley Orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, calificada de urgencia económica por parte del gobierno de Daniel Noboa en la Asamblea Nacional. Es imprescindible reparar que existen dos hechos que están en la raíz de este problema de carácter mundial y en especial en América Latina y que no deben obviarse. Primero, el negocio de la droga es una fuente gigantesca de riqueza de la banca mundial, sobre todo norteamericana y europea. En el 2001, con base a la documentación oficial del Congreso de los Estados Unidos, la Universidad de Columbia del Estado de Nueva York, bajo la coordinación de James Petras, estableció que las ganancias anuales de las entidades financieras en Estados Unidos llegaban a los 600.000 millones de dólares. En el 2002, con el mismo soporte documental, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en coordinación con Abraham Noam Chomsky, calculó que los ingresos anuales de la banca de Estados Unidos frisaban entre los 620.000 y los 650.000 millones de dólares. Dichas ganancias, se suponen ahora, se han cuadruplicado. Los sectores financieros, al igual que la banca europea con sus poderosos entronques con la élite política mundial, no permitirán que se les corte esos ingresos multimillonarios. Pero no se dice una palabra al respecto, ni las autoridades de Estados Unidos ni las de Ecuador. El segundo origen y también soporte del problema está en el crecimiento exponencial de la demanda de droga porque no se controla su adicción, sobre todo en países desarrollados. En Estados Unidos los consumidores llegan a los 37 millones de personas, más del 10% del total de sus 334 millones de habitantes. Y en Europa, donde se estiman 48 millones de consumidores. ¿Alguien ha escuchado en alguna oportunidad sobre la existencia de cárteles en Nueva York, Washington, Miami, Dallas, California, San Diego o San Francisco? No existen. ¿Acaso se distribuye la droga con tifones, huracanes, tornados o vía similar al maná celestial? Cabe preguntar entonces quién suministra la droga hasta el último rincón de ese enorme país y sus 50 estados y cómo recuperan todos los pagos de su comercialización y consumo en forma tan rigurosa. La respuesta es obvia, todo está organizado y consentido al detalle por el poder político que simula oponerse de una actividad de la que forma parte. A mayor demanda de estupefacientes, es lógico que se presente mayor producción y distribución. Es un negocio que crece en proporción geométrica. Por ejemplo, en Colombia, con 8 bases militares de Estados Unidos, el área de cultivo se ha incrementado desde 1998 al 2004 en 84.000 hectáreas y creció a 370.000 hectáreas. A mayor comercio, mayor disputa por el control de las rutas multimillonarias de abastecimiento. Esta actividad, como lo reconoce su gobierno en ese país, ha generado 200.000 muertos. En tanto, son 400.000 las víctimas en México desde el 2006. En Ecuador se proyectan más de 9.000 en el año 2025. Más de 8.300 fueron en el 2024. En América Latina y el Caribe, Inside Crime contabilizó 121.695 personas asesinadas por disputas de abastecimiento y mercado. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 2 son en Ecuador, Durán y Guayaquil. Los grupos al margen de la ley, según investigación de México, tienen armas elaboradas en Estados Unidos en un 90%, pero cada arma tiene registrada en placa metálica un código y fábrica con la que se puede ubicar con absoluta precisión qué persona o qué empresa las compró.
Tampoco hacen nada porque son políticas obviamente consentidas, es un negocio redondo. Venden armas a los grupos al margen de la ley, pero también a la vez a los países que buscan sofocarlos. Todo comprador y fábrica de elaboración puede ubicarse con facilidad, pero nada se hace. Negocio doble. Hace años y hace meses, El Salvador capturó una embarcación llena de armas de Estados Unidos con destino al Ecuador para estas actividades. Se revisaron esas armas, su origen, quienes compraron y sus destinatarios, nada. Padecemos un plan genocida contra nuestros pueblos. Aparte de otorgar poderes omnímodos al presidente con el proyecto de ley orgánica para la desarticulación de la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, ¿qué dice este y otros proyectos de ley sobre las transacciones financieras de los bancos internacionales involucrados y los de nuestros países? Conociendo todo este manejo, el gurú del capitalismo y premio Nobel de 1976, Milton Friedman, desde 1991 proponía que se legalice este negocio, como en Estados Unidos se hizo ya con el consumo del tabaco y el alcohol, única forma comprobada para vencer a los grupos de la mafia de ese país en la tercera década del siglo pasado. No puede América Latina seguir colocando cientos de miles de muertos para que la banca mundial se enriquezca de forma demencial con la complicidad de quienes fingen luchar contra ese flagelo. Diego Delgado Jara. Noticias internacionales. Al menos 27 detenidos en las protestas contra las redadas a inmigrantes de Trump en Los Ángeles. Aumenta la tensión en el estado de California. Miles de manifestantes han salido a las calles en ciudades como Los Ángeles y San Francisco para protestar contra la política migratoria de la administración Trump. Los californianos se manifiestan por las redadas policiales efectuadas contra las familias migrantes, tanto en California, uno de los estados más progresistas de Estados Unidos, como en todo el país. Más de un centenar de manifestantes han sido detenidos tras secundar las protestas contra lo que consideran un abuso gubernamental y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. Este episodio de disturbios se ha desencadenado a raíz de una serie de redadas destinadas específicamente a barrios de personas de habla hispana, la comunidad migrante más importante de California. Las protestas comenzaron de forma pacífica, pero rápidamente se han transformado en enfrentamientos directos contra la policía. Gavin Newsom, gobernador demócrata de California, ha instado al gobierno de Trump a retirar las tropas del estado, calificando su despliegue como una violación de la soberanía federal. Trump ha pedido intensificar las redadas de inmigración, dando poder para localizar, detener y deportar a cualquier inmigrante ilegal de los Estados Unidos. Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, asegura que estos episodios violentos han sido provocados, en sus propias palabras, por parte de las tropas de la Guardia Nacional, que normalmente se reservan para casos excepcionales. Según fuentes del ejército de Estados Unidos, se ha estacionado a 500 millar de marines cerca de Los Ángeles que estarían preparados para actuar. Israel intercepta la Flotilla de la Libertad y retiene a Greta Thunberg y otros activistas. Los 12 activistas del Madlin, un barco de la coalición de la Flotilla de la Libertad con bandera británica que tenía como objetivo llevar suministros hasta la Franja de Gaza, ha sido retenido esta madrugada por fuerzas israelíes. La relatora para la ONU sobre derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, ha informado a través de redes sociales que el barco fue rodeado en torno a las 12 de la noche por marines israelíes, disparado con pintura blanca mediante drones apenas una hora más tarde y abordado por los marines en torno a las 2 de la madrugada. Entre los 12 retenidos por el ejército israelí se encuentra la activista medioambiental sueca Greta Thunberg, además de un cooperante español, el riojano Sergio Toribio. El barco zarpó desde el puerto de Catania, Sicilia, hace una semana. Todos los cooperantes han publicado vídeos en sus perfiles sociales ya programados en caso de ser secuestrados, exhortando a sus respectivos países a trabajar por su liberación. El Ministerio de Exteriores israelí ha publicado un vídeo donde se ve a los tripulantes en buen estado de salud y ha asegurado que devolverá a los cooperantes a sus estados de origen. Francesca Albanese ha asegurado que el barco se encontraba aún en aguas internacionales en el momento de su retención.
Una explosión en una base aérea de Estados Unidos en Japón deja 4 heridos. En Japón, 4 soldados japoneses resultaron heridos tras una explosión en una base militar estadounidense en la isla de Okinawa. Los soldados trabajaban en un almacén de municiones de la Segunda Guerra Mundial, encontradas en la isla sin explotar. El Estado Mayor Conjunto de la Fuerza de Autodefensa informó de que uno de los artefactos explotó repentinamente cuando los soldados lo inspeccionaban en las instalaciones. Se cree que el accidente es el primero desde la puesta en marcha en 1974 de la unidad de eliminación de municiones sin explotar del ejército japonés. Cientos de toneladas de bombas de guerra sin explotar aún siguen enterradas en Japón. Muchas de ellas fueron lanzadas por el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. En la isla de Okinawa se cree que aún quedan cerca de 2.000 toneladas de bombas estadounidenses sin estallar. Israel confirma la muerte del líder de Hamás Mohamed Sinwar tras el hallazgo de su cadáver. Las autoridades israelíes confirman la muerte del líder de Hamás, Mohamed Sinwar, tras el hallazgo y posterior verificación de su cuerpo en Israel. Las fuerzas de defensa de Israel lo encontraron bajo tierra supuestamente cerca del Hospital Europeo de Han Yunis, donde se dice que permanecía oculto en un centro de control y comando subterráneo. Sinwar murió en un ataque aéreo israelí contra dichas instalaciones el mes pasado. Mientras en Gaza al menos una decena de palestinos habrían muerto y otros tantos habrían resultado heridos por fuego israelí cerca de 2 puntos de distribución de ayuda humanitaria, según funcionarios locales y testigos. Las fuerzas de defensa israelíes informaron de que los soldados realizaron disparos de advertencia. De momento no se ha podido confirmar el número exacto de víctimas, pero según fuentes sanitarias, más de un centenar de cadáveres han sido trasladados a hospitales de Gaza en las últimas 24 horas. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones,
jerarquizará esta práctica deportiva convocando importantes competencias de ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.